Así que vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Solamente vamos a considerar dos versículos, el 3 y el 4. El 3 y el 4. Cuando usted lo tenga, usted dice amén. So we're going to be considering 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4. Verses 3 and 4. Cuando usted lo tenga, usted dice un amén fuerte. Si no, diga help, ayuda, mayday. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo voy a leer nuevamente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo le pedí al hermano Jorge que me presente ahí en oración. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias por la oportunidad de estar un día más aquí ante tu presencia. Pero en esta hora te pedimos que esta palabra sea de bendición a nuestra vida, que tú abras nuestros corazones. Hemos venido para recibir palabra y te pedimos, oh Dios, que tú nos hables, Padre Santo. Usa a nuestro pastor en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Se pueden sentar. Quizás si usted ha sido de alguna manera criado en el catolicismo, quizás usted va a entender lo que voy a decir ahora. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Yo diría que es un capítulo crucial. Y a esto muchas veces se le conocen como lo que es un credo. Las personas que se han criado, ¿verdad?, en el catolicismo están acostumbrados a recitar el credo, ¿verdad? Que credo es la palabra latín para la palabra o las dos palabras yo creo. El credo, no voy a entrar, ¿verdad?, en una clase de historia, pero el credo tiene como propósito contener lo que es el evangelio. Yo creo que Dios, ¿verdad? Dios, en otras palabras, fue el que creó los cielos y la tierra. Y entonces, en todo el credo, cuando uno lo analiza, te habla de lo que es Dios, te habla de lo que es Jesucristo, el Espíritu Santo, y de una manera se usaba para que pudieras entender un poco lo que era el evangelio, ¿verdad? Después tradicionalmente se convirtió en acto de recitar, pero no es que si lo recitabas por arte de magia cosas iban a suceder, ¿verdad? Sino que el credo era con el propósito de que entendieras el evangelio, que compone el evangelio, ¿verdad? La semana pasada yo le dije que el evangelio se compone de 4 cosas. No voy a poner a nadie aquí inglés, como dice en inglés, I'm not going to put nobody on the spot. Pero hablamos, ¿verdad?, de que cuando hablamos del evangelio, especialmente este capítulo
En este capítulo podemos ver estas 4 cosas que hablamos. Es de la creación, la caída, la redención y la restauración. Ah, gloria a Dios. Eso, no se durmieron en la vez que prediqué, eso está bueno. ¿Verdad? Y en esas cuatro cosas se resume el evangelio. Y lo quiero repetir para beneficio de los que no estaban, ¿verdad? Lo que es la creación, la caída, la redención y restauración. Y cuando leemos este capítulo completo, prácticamente vemos lo que es una vista panorámica. Para los que no saben lo que es una vista panorámica, ahora se puede explicar más fácil ya que existe lo que es el drone. El drone es que por una camarita lo elevas y puedes ver de una manera panorámica todo, ¿verdad? Por ejemplo, en el día de ayer, los que arreglaron el techo, gracias a Dios que ya está arreglado. Alaba a Dios. Me enviaron un retrato así de una vista panorámica con un drone de cómo quedó el techo. Y de esta manera el capítulo 15 nos ayuda a ver de manera panorámica de lo que es el evangelio. Y eso es importante porque el evangelio es lo que va a impactar las vidas que van a ser convencidas por medio del Espíritu Santo. Y estos 2 versículos comienzan Pablo diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí. Cuando usted va a Gálatas capítulo 1, usted va a leer un suceso cuando Pablo mismo dice que por 3 años él no consultó carne ni sangre. Lo que quiere decir que por 3 años él no habló con nadie, sino que fue el mismo Cristo que le reveló el evangelio. Porque aunque Pablo era una persona preparada, aunque Pablo, si lo fuéramos a traer en el día de hoy, fue una persona que quizás estuvo en Harvard o en Yale, estuvo bajo a los pies del mejor maestro de ese tiempo, aunque conocía la ley. Mire, Pablo conocía la ley, pero no podía interpretar la ley como era debido hacer, porque la ley se interpreta a la luz de Jesucristo. Por ende, Pablo conocía la ley, pero no entendía la ley. Y no fue bajo esa revelación con Cristo por 3 años que Cristo le enseñó el evangelio. Y después de 3 años es que entonces él pudo, en otras palabras, corroborar que lo que había aprendido era lo mismo que los apóstoles habían aprendido a los pies de Jesucristo. Cuando los apóstoles estuvieron con Jesucristo, Pablo, el mismo Pedro da testimonio de que lo que enseña Pablo es el evangelio de Jesucristo. Por eso que él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y esto, si lo aplicamos de una manera práctica, no podemos enseñar lo que no sabemos. Más allá de lo que no practicamos. Pero no podemos enseñar lo que no sabemos. El problema es que a veces estamos predicando algo creyendo que es el evangelio, pero realmente no es el evangelio. Y lo que hacemos es predicar de tantas cosas y ponemos tantas cargas. Jesús condenó eso. ¿Usted sabe que Jesús condenó eso? Le decía, a usted le ponen tantas cargas a las personas, le decía a los fariseos, porque no tenían una comprensión de lo que realmente era el evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahora comienza a entrar en un punto que es la razón por la cual Cristo
murió en la cruz del Calvario. Que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es bien importante. Conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y yo quiero que entiendan que cuando Pablo dice eso, lo que estaba disponible como escritura era el Antiguo Testamento. A veces hay personas que dicen, no, es que el Antiguo Testamento no habla de Jesús. Está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En otras palabras, que en el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas y en los escritos, vas a ver esa promesa del Mesías que habría de venir para redimir nuestros pecados. Cuando nosotros no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, mira lo que voy a decir y me hago responsable de mis palabras. Cuando nosotros no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, vivimos como los judíos, que todavía están esperando esa primera venida. Que con la boca confesamos que Él vino, pero con nuestras acciones vivimos como si Él todavía no hubiera llegado. No vivimos como si Cristo ya conquistó. No vivimos como que Cristo ya venció la muerte, ya venció el pecado. Por ende, de la boca para afuera decimos, ya Él vino, pero con nuestras acciones seguimos viviendo como si estuviéramos esperando su primera venida. Pero yo quiero que entienda que ya el Mesías vino. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Yo quiero hablar de algo que en la academia quizás se le conoce, ¿verdad? Usted sabe, a mí no me gusta usar muchas palabras de domingo. Trato de proyectar lo más simple posible la doctrina del Señor. Pero hay algo que se llama lo que es la imputación. La doctrina de la imputación o la enseñanza de la imputación. No es amputación, como a veces otros lo han escuchado. No es que te están amputando una pierna o un dedo, no. No es la doctrina de la amputación, es la doctrina de la imputación. Imputar significa que se le asigna a alguien un delito. A alguien se le asigna un delito. Por ejemplo, a mí se me asignó, se me culpó de algo que hice. Y esto es importante entenderlo, porque Jesús se le fue asignado un delito que Él no cometió. Y ahí es que entonces, cuando nosotros comenzamos a entender, yo compartí un post en Facebook, que lo vi de otra persona y me encantó. Y es que dice que no vamos a entender las buenas nuevas o las buenas noticias no son buenas nuevas hasta que no entendamos cuáles son las malas noticias. La vez pasada tocamos un poco sobre las malas noticias. Pero una de las cosas que hablábamos la vez pasada es que cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Adán. ¿Cuál fue la consecuencia de lo cometido por Adán? Yo quiero que usted entienda, porque es que a veces también tenemos este concepto erróneo. A veces creemos que cuando nosotros nacemos en el hospital, que nosotros nacemos sin pecado. Ese siempre ha sido como el pensamiento. No, cuando un bebé nace sin pecado, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Desde el momento que eres concebido,
Ya cuando estás en el vientre, ya estás heredando la naturaleza caída. Sí, porque a veces pensamos que yo nací y ya cuando tenga 12 entonces soy un pecador. No. Porque desde el momento que eres concebido, somos pecadores. Porque si no fuera así, no hubiera necesidad de Dios enviar a su hijo, porque pudo haber enviado a alguien entre las edades de 0 a 12. Pero sin embargo, cuando nosotros nacemos, heredamos esa naturaleza caída. Y quizás no suena muy simpatético lo que voy a decir, hermano. Nosotros como bebés ya somos egoístas. Despertamos a todo el mundo y toda la atención la queremos para nosotros. Desde que nacemos. Desde que nacemos, usted sabe que ya los bebés tienen la capacidad de manipular. Ya entienden que cuando grita, ¡ah!, la mamá va. Está en nuestra naturaleza. ¿Y qué sucede? Como nosotros estamos bajo una naturaleza caída, todos estamos en desobediencia. Yo creo que entienda. Quizás usted dice, ay, pero qué injusto. Es como cuando los que son padres, sus hijos, usted tiene más de un hijo, y sus hijos pelean. Hay momentos que aunque la pelea la comenzó otro, usted dice, los dos están castigados. Porque usted entiende que eso es lo justo. Y los hijos se convierten en abogados en ese momento. Y te traen las evidencias y te dicen, no, pero ¿cómo es posible? Pero así como por un hombre entró el pecado, o sea, por Adán, al él desobedecer, todos nosotros somos culpables. Todos. Dice Romanos que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno solo. Cuando Adán comienza, Adán cae. Leímos la otra vez, pero lo quiero repetir. Capítulo 5 de Romanos 12 y 14. Que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire eso. Cuando Adán desobedeció, yo también desobedecí. Cuando Adán pecó, yo también pequé. Por ende, eso también me hace culpable. Por ende, también me convierto en enemigo de Dios. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En otras palabras, quizás usted se encuentre con Adán y dice, por culpa tuya. Pero la realidad es que tenemos que decir, por culpa nuestra. ¿Qué sucede? La muerte hace acto de presencia. Y no es solamente la muerte física, es la muerte espiritual. Es la muerte espiritual. Dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice, así
que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. So, ese es el significado de la imputación del pecado. Una imputación es una atribución, una acreditación de algo, de un delito. El pecado imputado es la culpa de Adán que se nos atribuye o acredita. Y hablaba con Gil, estábamos de camino. Por ende, como estábamos en pecado, la consecuencia era experimentar la ira de Dios. Como dice en inglés. A mí me gusta como lo dice en inglés, porque en inglés como que más the wrath. Es como que más intenso. So, toda la ira de Dios debía estar sobre cada uno de nosotros. Inclusive, la ira de Dios debió haber caído sobre Adán de una manera que muriera completamente, no solamente espiritual, sino físicamente. ¿Pero qué hizo? Un animal inocente que no tuvo que ver con nada. Tuvo que cubrir que la vergüenza de ellos. Ahora, yo quiero que entendamos, tenemos una naturaleza caída. La ira de Dios debe caer sobre nosotros. Por eso es que yo sé que en una ocasión se trató de justificar, alguien, ¿verdad? Trató de justificar no, es que Dios no abandonó a Jesús en la cruz. No, no es eso. Esa parte, cuando Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, en ese momento en la cruz, estaba experimentando la ira de Dios sobre él. Y esto es algo que es vital para lo que es la teología de lo que es la salvación. Jesús en la cruz del Calvario, esa ira que estaba supuesta a ser dirigida a nosotros. Jesús vino del cielo. Jesús vino del cielo, Cordero perfecto. Si usted quiere saber, lea Isaías capítulo 53. Cordero inmolado. El que tomó nuestro lugar, experimentó la ira de Dios en la cruz del Calvario. Es lo que a veces mucha gente no entiende. Y como no lo entienden, dicen, no, es que no fue que realmente Dios lo abandonó. No fue que realmente, es que eso fue como un decir. No, realmente Jesús estaba experimentando el castigo, estaba experimentando la ira de Dios. Porque Jesús, ¿qué hizo? Ese dedo que estaba hacia nosotros, culpándonos, señalándonos como que éramos los culpables, Jesús hizo que ese dedo se apuntara sobre él. Y él tomó el lugar. Él tomó el lugar que le correspondía a cada uno de nosotros. Por ende, hermano, es que no, yo quiero que entiendan, es que lo que sucedió en la cruz no fue cualquier cosa. Él experimentó toda la ira de Dios sobre él. Mira lo que dice Efesios capítulo 2.
Es que esto yo no lo tengo que enseñar con Biblia, hermano. Efesios capítulo 2. Versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, nosotros éramos considerados hijos de ira. A veces perdone lo gráfico que voy a hacer, pero yo quiero que usted entienda. Me gusta como Jonathan Edwards prácticamente describe lo sucedido en la cruz del Calvario. Y yo quiero leer esto porque yo quiero que usted entienda. Si no se me escondió Edwards, que lo tenía aquí. Disculpe. Yo quiero que nosotros leamos. Lo tenía aquí, disculpe, y se me fue. De Jonathan Edwards. Pero él da una descripción de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Que aquí está, lo conseguí. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo murió Jesús? Primero, yo creo que preste mucha atención. El gobierno romano lo ejecutó por medio de una de las más crueles y atroces formas de pena capital jamás concebida, lo que es la crucifixión. La crucifixión tipificaba maldición. Era maldición. Por eso es que muchos no querían hablar de la cruz. Y al principio él hablaba de que la palabra de la cruz es poder. Porque muchos pensaban que no era una historia muy motivacional. Como hoy en día, que la gente prefiere hablar de superación porque lo sienten más motivacional que hablar de la cruz. Pero, dice, a pesar de que los romanos no inventaron la crucifixión, ellos la perfeccionaron como una forma de tortura y pena capital que fue diseñada para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento. En los días del Nuevo Testamento fue recién escrito. La práctica no necesitaba explicación, dice. Pero haríamos bien en apreciar lo que sucedería cuando alguien es crucificado, escribe Edward, dice. La espalda de la víctima se desgarraba por causa de los azotes y luego la coagulación de la sangre se rasgaría de nuevo cuando se le arrancaba la ropa de la víctima. Cuando la víctima era arrojada al suelo para que sus manos fueran clavadas a la cruz, las heridas rasgarían de nuevo y se contaminarían con tierra. Luego, mientras era colgado en la cruz,
con cada respirar, las dolorosas heridas rozarían contra la madera áspera de la viga vertical y se agravaría aún más sus heridas. Cuando el clavo era metido a través de las muñecas, por aquí, este nervio estimulado producía choques insoportables de dolor ardiente en ambos brazos. Y podría resultar en las manos de la víctima un agarre de forma de garra. Más allá del insoportable dolor, el mayor efecto de la crucifixión era el inhibir la respiración normal. En otras palabras, el simple hecho de respirar era una tortura. El peso del cuerpo, tirando de los brazos y hombros, tendería a fijar los músculos en un estado de inhalación, obstaculizando la exhalación. La falta de respiración adecuada resultaría en calambres musculares severos, los cuales obstaculizarían aún más la respiración. Para respirar bien, uno tendría que empujar contra los pies, flexionar los codos, jalando desde los hombros. Usualmente el cuerpo trata de alguna manera de buscar una posición donde pueda respirar, pero estando así clavado en la cruz no podía hacer nada. Levantar el cuerpo para un respiro también rasparía dolorosamente la espalda contra el poste de madera áspero. Cada esfuerzo por respirar de forma apropiada sería agonizante, agotador y llevaría a una muerte más rápida. No era raro que insectos aparecieran o se metieran dentro de las heridas abiertas a los ojos, orejas y nariz de la moribunda e indefensa víctima. Y aves de rapiña rasgarían esas zonas. Además, era costumbre dejar los cadáveres en la cruz para ser devorados por los animales depredadores. La muerte pro crucifixión podría venir de diferentes fuentes. Shock, en otras palabras, cómo uno moría en la cruz, por un shock, por un ataque, por la pérdida de sangre, estar muy agotado para respirar por más tiempo, deshidratación, ataque al corazón, incluido por estrés, falla cardíaca congestiva que llevaba a una ruptura cardíaca. Si la víctima no moría lo suficientemente rápido, las piernas se rompían y la víctima pronto sería incapaz de respirar. Pregunta Clark en uno de sus pensamientos: ¿qué tan grave era la crucifixión? De allí es que se deriva la palabra en inglés excruciating o insoportable, de la palabra romana fuera de la cruz. Tenga en cuenta cuán atroz debe ser el pecado a los ojos de Dios cuando requiere tal sacrificio. Y esto no se menciona para que uno tenga pena de Jesús. Jesús lo hizo para que usted entienda la magnitud del pecado, de la condenación que hay en el hombre. Y la única manera que nosotros podemos ser librados de tal ira, dice que somos hijos de ira. Él experimentó esa ira para que nosotros no la experimentemos.
Pero para eso tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Yo quiero que usted entienda esa separación. Jesús vino acostumbrado a estar conectado con el Padre. Cuando recibió la ira por mi pecado, por nuestros pecados, es que realmente a veces lo pasamos por alto, la gravedad de lo que pasó Jesús en la cruz del Calvario. Es tanto así que a veces en las obras aquí que uno hace en la iglesia, pues trata de hacerlo lo más limpio posible porque era demasiado gráfico. Lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, la ira, Él siendo inocente, estando aquí en la tierra, Él no pecó, Él no falló, pero tomó nuestro lugar. Eso no es cualquier cosa. Eso no es una cosa simple. O sea que cuando tú eres justificado, hermanos, la justificación no es algo liviano. Cuando nosotros somos justificados, porque por la razón de que nuestra naturaleza caída, por nuestra propia fuerza no podemos buscar de Dios. Y Dios en su misericordia te provee la fe, el don para que creas en Él. Es por su misericordia. Cuando tú entiendes eso, que por su misericordia Él provee lo necesario para que tú creas en Él. Cuando eres regenerado, cuando eres transformado, cuando naces de nuevo, no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Esa ira que estaba dirigida hacia mí. Ahora, si no has nacido de nuevo, esa ira la vas a experimentar. Esa ira dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese don no merecido. Él tomó mi lugar. Yo merecía que mis espaldas fueran abiertas. Yo merecía estar en la cruz. Yo merecía todo el peso de la ira de Dios. Pero Jesús, siendo Dios, no escatimó para proveernos ese privilegio de ser salvos, ser justificados. Mire, hermanos, cuando un policía para a uno y usted sabe que lo que está supuesto es venir un ticket que te dé un cantazo financiero por 3 meses, que te comiste una luz roja o que estabas guiando a 80 en una zona de 30 y el policía lo que hace es que te da un warning. Usted respira, siente alivio, porque no me pagó como yo debía haber sido pagado. Por eso lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que el dedo señalador se lo apuntó hacia Él para recibir toda la ira. ¿Cómo no agradecerle?
Y a veces nosotros el tema de la salvación lo tratamos tan liviano. Como que hoy soy salvo y mañana no. No. Ese proceso para que nosotros fuéramos justificados. O hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Porque el que todavía está en relajo con las cosas de Dios es porque no ha nacido de nuevo. Y esto es a través de entendiendo el evangelio de Jesucristo. Pero lo hermoso es que esto no se queda allí. Él venció la muerte y hay una tumba vacía. La tumba vacía es el recibo de que Él resucitó, de que Él venció. Esa es la buena noticia, hermanos. Que no tenemos que experimentar la ira de Dios porque se nos fue provisto un sacrificio, como dice en la Biblia, por una y por todas. Ya no hay que reunirnos año tras año a celebrar una ceremonia de expiación, porque ese sacrificio en la cruz del Calvario cubre multitud de pecados. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. A veces nosotros predicamos una salvación como que fue un esfuerzo mío. Oh my God. Yo tengo mucho cuidado. Como que yo sí soy un duro. Yo sí soy el más inteligente. Hermanos, yo soy salvo por pura misericordia. Yo quiero que usted entienda eso. Que es la misericordia de Dios. Que Dios permita que una persona te predique el evangelio, hermano, eso es la misericordia de Dios. Que una persona te hable de Jesús. Como dice hay gente que yo he escuchado que no le sirven al Señor y dice: ay, pastores, que para todos lados que voy, ahí siempre alguien me habla de Cristo. Hermano, eso es la misericordia de Dios. Dice Romanos 3:25, ya estamos terminando. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, ¿usted sabe lo que es pasar por alto? No es que Dios está criando niños ingreídos. Él pasó por... Estamos hablando de miles de años de historia en el Antiguo Testamento. Mire, solamente el libro de Jueces. Si usted solamente lee el libro de Jueces por aproximadamente 360 años de un círculo vicioso, como digo yo, de que el pueblo desobedecía, pues Dios enviaba a alguien que los
que los maltratara. Ellos se arrepentían, Dios le perdonaba, le enviaba un juez, le enviaba un líder para que los ayudara a librarlos. Eran libertados, adoraban a Dios por un momentito, se desaparecía el líder, volvían al pecado. Eso sucedió. Usted lee la historia del libro de los jueces, era así. Pero no solamente en el libro de los jueces, es a través de toda la historia. Cómo el pueblo ofendió a Dios, cómo el pueblo desobedeció a Dios. Y todavía en el 2023 le damos la espalda a Dios. O sea que yo quiero que entiendas que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario pasó por alto todo el pecado de la desobediencia antes de la cruz. Y pasa por alto que no nos ha matado, que Dios nos ha perdonado la vida hoy en el presente por su misericordia. O sea que lo que sucedió en la cruz del Calvario no es solamente de la cruz hacia adelante, sino que lo que sucedió perdonó pecados de todo el pasado, presente y futuro. Eso es lo que dice, que pasó por alto, con paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que sea justo, futuro, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y quiero culminar con Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz.